Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San José, Costa Rica, para el mundo, a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live. Y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Hoy es martes y les recuerdo que los martes y los jueves hemos dedicado esos espacios de siervos del nuevo pacto para que desarrollemos un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Personalmente, el tema de la escatología para mí es muy fascinante. Me gusta muchísimo aprender acerca de lo que va a suceder conforme se acerque la segunda venida de nuestro Salvador. Pero es un tema para que nos preparemos, para que estemos vigilando, para que estemos haciendo la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. No es un tema para que nos demos por informados, sino más bien para que hagamos algo al respecto con esa información, que no solamente necesito saberla yo, el mundo también necesita saber que su encuentro con su Creador está a la vuelta de la esquina. El tema de esta noche, dándole una consecución a lo que hemos venido hablando acerca de las señales antes del fin que aparecen en Mateo capítulo 24, vamos a concentrarnos en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, porque el apóstol Pablo, dentro de las revelaciones escatológicas que tiene, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 va muy de la mano con la señal número 10 que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su parusía. Dice el Evangelio escatológico de Mateo, capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada en sus banquetes y sus fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda, precisamente en acatamiento a la instrucción divina, en acatamiento al mandato de nuestro Señor y Salvador. Es que los martes y jueves en Ministros de la Palabra estamos conociendo, aprendiendo, para que en el momento en que suceda lo que tiene que inminentemente suceder, no nos encuentre desapercibidos. Así es que es muy importante este tiempo que usted también dedica con nosotros para adquirir más sabiduría en cuanto a lo que va a acontecer conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 son evangelios sinópticos que hablan precisamente de un acontecimiento en común y son aquellas señales que Jesús les da a sus discípulos y algunos eventos que van a darse antes de la segunda venida de Jesús. Hemos escogido el texto estrella de Mateo capítulo 24 porque es el que trae más amplitud en cuanto a lo que Jesús le está diciendo a sus hombres, y no solamente a ellos. Jesús también le habla a usted y a mí a través de 10 grandes señales que aparecen en los primeros 28 versículos de Mateo 24. Posteriormente, en los últimos versículos del 29 al 51, Jesús aborda un gran tema relacionado con su segunda venida y un segundo tema relacionado con recompensas y castigos que recibirá el ser humano según corresponda. Recompensas para los hijos e hijas, castigo eterno para los que no son sus hijos, nunca quisieron ser sus hijas. Hemos venido haciendo un abordaje de las señales que aparecen en los primeros 28 capítulos de Mateo 24. Abordamos la señal de los falsos cristos, hemos hablado acerca también de la señal de las guerras, las pestilencias, las hambres, los terremotos,
la señal de la persecución, la traición que se dará y que se incrementará conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Hemos estado hablando acerca del enfriamiento del amor, abordamos la predicación del evangelio y llevamos más de 30 sesiones, o sea, más de 15 semanas enfrascados en la señal número 10, la señal más importante, la gran tribulación, esa señal que antecede la segunda venida de Jesús. Después de la gran tribulación no hay más. Por eso es que hemos estado hablando entonces acerca del anticristo, de la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. La señal número 10, Jesús la expresa en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, cuando Jesús nos dice, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. El mundo ha vivido aflicciones de aflicciones, ha vivido tiempos muy duros y muy difíciles a través de la historia y desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, Jesús hace 20 siglos nos dijo que viene un tiempo cual nunca antes, un tiempo muy difícil. Y ese tiempo será necesario para cumplir 3 grandes propósitos que Dios ha establecido y que sucederán en la gran tribulación. El primer propósito, como ya lo analizamos, es de enseñarle humildad a los hombres y mujeres de ese contexto y que reconozcan quién es criatura y quién es creador, para que reciban la última oportunidad de salvación, porque después de esto no habrá oportunidad adicional. La segunda razón de por qué una gran tribulación cual nunca antes es precisamente para perfeccionar a la iglesia, como se refina el oro. La iglesia necesita ser refinada y así ha sido a través de la historia. Necesita el Señor saber quién es quién confía en Él, quién se mantiene firme hasta el final, porque definitivamente el reino de los cielos solo será arrebatado por los valientes. Y la tercera razón de una gran tribulación es traer el castigo para todos aquellos que constantemente dañaron el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que infligieron dolor, tristeza, desánimo, mentira, todos aquellos que atentaron contra el cuerpo del Señor van a recibir su castigo merecido. Por eso este tiempo tan importante. Ahora, hemos analizado esta señal número 10 de Mateo capítulo 24 desde un punto de vista del Antiguo Testamento, porque tuvimos que ir al libro de Daniel en el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para analizar precisamente esas profecías de doble referencia que nos hablaban no solo del anticristo del Antiguo Testamento, sino del anticristo de escatología, el anticristo escatológico. Y hicimos un abordaje. Daniel nos dio mucha información, nos dio muchas características acerca del anticristo, acerca de la abominación desoladora, acerca de la gran tribulación, una serie de aspectos muy importantes que en el Nuevo Testamento no los tenemos, pero que Daniel, 500 años de Cristo, lo profetiza. Posteriormente hemos pasado a realizar el análisis acerca de esta señal número 10, pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Ya abordamos precisamente el punto de vista de Juan. Y es muy interesante entre Daniel y Juan, porque Daniel el profeta veía al anticristo como algo en el futuro. Así se lo dijo el ángel cuando le dijo que sellara esas profecías. En el caso de Juan, 600 años después de Daniel, Juan sentía que estaba viviendo el espíritu del anticristo, porque después de la ascensión de Jesús al cielo y hasta nuestros días se han levantado muchos hombres y mujeres que son falsos cristos, falsos maestros, y que han sido utilizados por Satanás para engañar, incluso decía Jesús, a los escogidos. Por eso es que Juan sentía que él estaba viviendo los últimos tiempos, un sentir que usted y yo como creyentes tenemos también que vivirlo. Usted tiene que sentir que está viviendo los últimos tiempos y que el anticristo puede aparecer en cualquier momento. Y para que venga Jesús, como lo estamos analizando con el apóstol Pablo, que todavía nos da más información, Jesús no vendrá si no viene el anticristo, si no le antecede el anticristo. Por eso
Tal vez suene extraño decirlo, pero necesitamos que aparezca el anticristo, porque si el anticristo no aparece, Jesús no va a venir por segunda vez. El orden es muy importante en cuanto a los acontecimientos, y de eso es de lo que entonces estamos ahora hablando a través del apóstol Pablo, quien en su carta, a su segunda carta a los tesalonicenses y otras cartas también, el apóstol ha recibido muchas revelaciones escatológicas que en su contexto no se conocían. Estamos en ese momento entonces concentrados en la segunda carta, capítulo 2, porque es la que nos habla del misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo nos va a dar más detalles de los que ya tenemos para que podamos tener una mejor claridad en cuanto al anticristo escatológico y su accionar. Ya analizamos la semana anterior los primeros 6 versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses en el capítulo 2 y concluíamos que el hijo de pecado o el hombre de perdición o el hombre de pecado o el hijo de perdición, como usted quiera llamarlo, el orden de los factores no altera el producto, es un hombre de pecado, es un hombre perdido porque no tiene posibilidad de salvarse. Y como si fuera poco, el apóstol Pablo utiliza un tercer adjetivo y lo llama el inicuo. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que precisamente en consonancia a lo que nos ha dicho el apóstol Juan, es que lo que el anticristo se convierte es en un sustituto de Jesús. Cuando decíamos anticristo en el español, anticristo es alguien que se opone a Cristo. Pero cuando vamos al griego original, la palabra anti en griego lo que significa correctamente es el que suplanta, es un suplantador, es un sustituto. Eso es lo que el anticristo quiere hacer. Por eso ya analizamos que el anticristo vendrá a hacer reclamaciones que solo le pertenecen a la deidad, que pretenderá recibir adoración que es solamente reservada para Dios y que usurpará prerrogativas que solo Dios puede hacer. Esa fue la conclusión a la que llegamos en los primeros 6 versículos de la segunda carta a la iglesia de Tesalónica la semana anterior en el capítulo 2. Ahora, continuamos con el versículo 7, que en pantalla, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, dice el Señor. Está hablando en este caso el apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Tesalónica. El plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. Lo ubico en el contexto histórico. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta hace 2000 años. Probablemente las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió fueron a la iglesia de Tesalónica. Aún más, la primera iglesia escatológica y que empezó a recibir información acerca de los acontecimientos que sucederían antes de la segunda venida de Jesús fue la iglesia tesalónica. Hay algunos eventos que nosotros todavía tenemos que desarrollar en estas sesiones de escatología y vamos a ir constantemente a las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Esta iglesia se convierte en la primera iglesia escatológica, la que recibe de primera mano esas revelaciones que el apóstol Pablo plasma por escrito. Ahora, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo algo muy interesante y él lo llama el plan secreto de la maldad. Él decía que desde hacía 2000 años ya venía desarrollándose entre las sombras, en la penumbra, detrás del telón, a escondidas, debajo de la mesa. Hay algo que se está fraguando en una dimensión desconocida para usted y para mí y que el apóstol Pablo le llama en algunas versiones el plan secreto de la maldad, en otras versiones le llama el misterio de la iniquidad. Y eso es de lo que quiero que hablemos precisamente en esta sesión. No sin antes dejar claro que el apóstol Pablo recibió muchos misterios que no habían sido revelados a generaciones anteriores. Algo misterioso es algo oculto, es algo que se revela hasta que Dios determina el tiempo y la ocasión y las personas a quien tiene que ser revelado. Hasta la época de Pablo, esos misterios estaban guardados. Pero para nuestro contexto, 2000 años después, esos misterios son muy relevantes y muy importantes. Y muchos de ellos se convierten en el fundamento de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de lo que él
denomina el misterio de Dios. Cuando vas a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, del versículo 12 al 4, el apóstol Pablo, cuando habla del misterio de Dios, nos está hablando acerca del propósito del amor de Dios para la humanidad revelado en Cristo. Esto era un concepto que se desconocía hasta el momento en que el apóstol Pablo lo plasma por escrito. Otro gran misterio que el apóstol Pablo revela es lo que se conoce como el misterio de Cristo. Y ese lo encontramos en la carta también a los Colosenses en el capítulo 1. Vean qué importante cómo esas primeras iglesias gentiles eran las que estaban recibiendo de primera mano todo aquello que hasta el momento se desconocía, incluyendo en el pueblo judío. Cuando hablamos del misterio de Cristo, el apóstol Pablo nos está hablando de Cristo en nosotros. Pablo dice que el misterio de Cristo es cuando Cristo está con nosotros, con su iglesia. Cristo es nuestra esperanza de gloria, un concepto totalmente desconocido en su contexto histórico. El apóstol Pablo también devela otro misterio y es el de la unidad de Cristo y de su iglesia. Cuando el apóstol Pablo nos dice que la manera íntima como Dios se relaciona con su pueblo, precisamente está considerada en el ministerio de la unidad. Hay un vínculo irrompible entre la cabeza y el cuerpo, y eso el apóstol Pablo se lo revela a la iglesia de Éfeso, allá por el capítulo 5. También a la misma iglesia de Éfeso, esa fue una iglesia que recibió la revelación de muchos misterios, por ejemplo, el misterio del evangelio. El apóstol Pablo le contó a esa iglesia ese misterio que no era otra cosa que el evangelio o el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Algo tan importante que se empezó a gestar en la época de Pablo y que ha sido exponencial a través de la historia. También el misterio de la iglesia, ya por el capítulo 3 de la carta a Éfeso, precisamente es uno de los más relevantes y totalmente desconocidos. Y es precisamente que judíos y no judíos conforman el cuerpo de Cristo. La salvación no es solo para los hebreos. La salvación es para todo hombre y mujer que rinda su corazón a Dios, indistintamente su etnia, indistintamente su abolengo, indistintamente su género. Cualquier hombre o mujer, israelita o no israelita, pueden conformar el cuerpo de Cristo. Y esto definitivamente fue algo revolucionador. Lo encontramos allá en la carta a los Gálatas, en el primer concilio en Hechos capítulo 15, cómo los judíos no entendían que la salvación no era exclusivamente solo para ellos. El caso del apóstol Pedro, por ejemplo, allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando se le ordena que coma de animales inmundos, y es precisamente lo que precede a la visita que él tiene que hacer en la casa de Cornelio. Eso fue todo una revolución increíble, y bendito Dios porque usted y yo somos bendecidos a partir de la revelación de ese misterio, porque usted y yo, hasta donde sé, no somos hebreos. Pero hay dos misterios muy importantes a los cuales sí me quiero concentrar y referir en esta tarde-noche, porque van de la mano con lo que estamos analizando en cuanto a la señal número 10 de Mateo capítulo 24. Y es el tema del misterio de la iniquidad. Y eso no es otra cosa que la presencia y el desarrollo de la maldad. Una maldad que usted y yo estamos viviendo en este momento. Pero el apóstol Pablo decía que se estaba gestando un plan maléfico cual nunca antes, que tiene que llegar a su máxima expresión cuando aparezca el anticristo escatológico. Por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos habla exactamente acerca de este misterio. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que ya se está desarrollando. O sea, si hace 20 siglos estaba fraguándose, imagínese todo lo que Satanás y sus huestes celestiales han estado ideando, han estado planeando y están deseando que se les abra la puerta para llevar toda esa maldad adelante, y van a tener su espacio en la gran tribulación. Ahora, el otro misterio que también vamos a analizar es
el misterio que es antagónico al misterio de la iniquidad, y es el misterio de la piedad, que es precisamente la verdad más profunda de nuestra fe. Y ahora vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo para leer acerca de ese hermosísimo misterio. Cuando hablamos del plan secreto de la maldad, cuando estamos hablando del misterioso y maligno poder, cuando hablamos del misterio de la iniquidad, de lo que estamos hablando es de un acontecimiento que ha cautivado la mente de muchos eruditos, de muchos estudiosos, de muchos creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. El misterio de la iniquidad es un concepto bíblico, y de lo que nos habla, como decíamos anteriormente, es de la presencia y del desarrollo del mal en el entorno, pero algo que tiene que irse intensificando hasta llegar a su clímax o a su máxima expresión. Por eso Jesús nos viene diciendo desde Mateo capítulo 24 que todos los días nos vamos acercando a un tiempo cual nunca ha existido y nunca existirá después. Algo va a pasar en esa época que no será nada bueno y que definitivamente marcará la historia. Ahora, la pregunta es, si el apóstol Pablo me dice que ese plan se estaba desarrollando en su contexto histórico, Pablo había recibido una revelación de Dios, Dios le dice a Pablo, el misterio de la iniquidad, si bien es cierto, será explosivo conforme se acerque la segunda venida del Salvador. Desde ya Satanás está ideando una serie de artimañas, está reunido, planeando, haciendo estrategias, organizando a su gente. ¿Quién va a hacer qué en ese tiempo? Satanás se va a jugar su último cartucho en la gran tribulación, y eso es algo que lo tenemos totalmente claro. Por eso quiero invitarle para que usted nos acompañe los viernes a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, en las sesiones de Conociendo al Enemigo, porque en esas sesiones vamos de paralelo con escatología, analizando pero propiamente a Satanás, su accionar, el poco tiempo que le queda, cómo está rabiando de enojo, sabiendo que es muy poco el tiempo que le queda y lo que menos quiere hacer es desperdiciarlo. Así es que, jugando de abogado del diablo, deberíamos por lo menos copiarle algo bueno a Satanás de todo lo malo que hace. Y es que Satanás no pierde el tiempo. Satanás está mañana, tarde y noche sabiendo que en un momento se le va a acabar toda posibilidad de acción. Mientras eso suceda, él procurará causar todo el daño y la destrucción posible. De eso estamos hablando los viernes, y por eso es muy importante con lo que estamos también analizando en escatología. Ahora, si el apóstol Pablo le dice a usted y me dice a mí que el misterio de la iniquidad, la maldad en su máxima expresión, se está desarrollando actualmente, la pregunta es, ¿cómo sé yo que efectivamente el misterio de la maldad sin parangón se está llevando en ese momento a cabo y está en desarrollo? Hermanos y hermanas, cuando en nuestras iglesias y en nuestros gobiernos determinamos que la Biblia es anticuada, que solo hay que predicar del Nuevo Testamento, que solo tenemos que predicar de los evangelios, que lo que es Antiguo Testamento no sirve absolutamente de nada, porque es historia de una nación tribal cuyas tribus ya ni existen. Los hebreos de hoy en día no saben ni siquiera a cuál tribu pertenecen, y que todo eso que sucedió antes de Cristo simplemente está compilado en el canon bíblico nada más como para relleno. Cuando yo empiezo a escoger textos de la Biblia que me sirven y a desechar los que no me sirven, cuando yo empiezo a sacar la Biblia de mi familia, de la iglesia, cuando yo utilizo más tiempo la congregación para la cantaleta, para estar haciendo anuncios, recogiendo plata, haciendo ventas, perdiendo el tiempo, quebrando bancas, y no le doy el tiempo que necesita la palabra, que es la que me muestra, me guía y me da la luz en cuanto a lo que yo necesito, hermano y hermana, cuidado, porque podemos estar en nuestras iglesias siendo partícipes y copartícipes del misterio de la iniquidad. Cuando yo empiezo a llamarlo malo a lo que es bueno, cuando yo empiezo a llamar bueno a lo que es malo,
según nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Cuando consideramos que lo que era antes inmoral y pecaminoso ya no lo es, porque como el mundo evoluciona, también las viejas creencias tienen que evolucionar. Entonces, el tema de género, el tema de promiscuidad sexual, todo lo que era vedado anteriormente, ahora como el mundo evoluciona, entonces los creyentes también tenemos que evolucionar. Y ahora encontramos iglesias tolerantes desde todo punto de vista, donde todo se vale, donde Dios es amor y por tanto es amor, 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 y no hay problema de que se preste lo que sea con el fin de ganar adeptos para poderlos traer a nuestros ministerios o a nuestras iglesias. Hoy en día hay muchas iglesias que asienten, que aprueban precisamente que está bien asesinar a los bebés a través del aborto. Hay iglesias que hoy en día no tienen el más mínimo problema en avalar que la mujer tiene que abortar y que ese bebé tiene que ser asesinado en el vientre de su madre. Muchas iglesias hoy en día, muchas congregaciones, hoy permiten que sus líderes, que sus pastores, que sus ministros, que diezmadores manejen ciertos modelos y ciertas conductas en contra de la ley de Dios, y se los permitimos para que usted y yo evitemos deserciones, porque si empezamos a poner orden, entonces la gente se nos va a ir y no podemos meternos con el mayor diezmador de su iglesia, y tenemos que permitirle que él y que su familia hagan lo que les dé la gana, porque son los que están sosteniendo, según nosotros, en nuestro concepto prejuicioso, a la iglesia misma, financieramente hablando. Hace muchísimos años, estoy hablándole cuando yo tenía 15, 16 años, asistíamos a una iglesia en la cual la familia pastoral era el pastor, la esposa y 2 hijas. Cuando nosotros iniciábamos el culto, siempre había un rasgo característico muy interesante. La hija menor salía cuando el culto empezaba y la hija menor del pastor volvía en el momento en que se estaba haciendo la oración de despedida. Y era algo que llamaba poderosísimamente la atención hasta que en un momento dado, porque todo tarde o temprano sale a la luz, nos llegamos a dar cuenta que la hija menor del pastor se revolcaba a 4 cuadras aproximadamente de donde nosotros asistíamos, poco menos, con el hijo de un señor que tenía una panadería. Interesantemente entonces, todos los vecinos se daban cuenta que mientras estábamos nosotros en el culto y los pastores dirigiendo la liturgia, su hija menor estaba revolcándose con el hijo de un panadero. Hermano y hermana, y nadie decía absolutamente nada, precisamente por temor a que el pastor dijera algo al respecto, a que el pastor se molestara, a que la esposa del pastor tomase represalias. Pero lo que nos llamaba poderosamente la atención era que cuando había que regañar a hijos ajenos o disciplinar a hijos ajenos, los pastores eran los primeros que estaban ahí precisamente amonestando y disciplinando. La situación llegó en un momento en que hubo que tomar serias decisiones con el pastorado de esa iglesia hasta el momento en que el pastor tuvo que destituirse, porque definitivamente el testimonio estaba totalmente en el suelo. Eso, le estoy hablando de hace aproximadamente unos 40 años. Eso hoy en día es pan de mañana, de tarde y de noche en muchas iglesias. Hoy, ¿cómo nos damos cuenta que el ministerio de la iniquidad está precisamente en boga? Cuando en nuestras iglesias y ministerios aprobamos y celebramos y toleramos lo que se llama el orgullo gay, lo que se llama la diversidad de género, y no solo lo aprobamos, hasta somos cómplices de quienes lo practican. Conocí a una señora que tenía un hijo que era homosexual y una hija que era lesbiana, y la señora era cristiana, y la señora decía precisamente que las prácticas de sus hijos eran aceptadas por Dios, porque lo que la Biblia había establecido era precisamente en las leyes para los hebreos. Y cuando ella escuchaba, si el pastor predicaba acerca de ese tema, o ella se veía videos o predicaciones, inmediatamente las cambiaba, porque ella, siendo cristiana, toleraba precisamente esos modelos conductuales de sus hijos. Cuando llegamos nosotros a ese punto, hermano y hermana, demos por un hecho que estamos viviendo el misterio de la iniquidad. Por eso yo le doy la razón a Pablo. El misterio de la iniquidad está en este momento en desarrollo. Cuando vemos la clase de maldad y de violencia, de odio,
de prejuicio, de vulgaridad. Y no sé qué epítetos más usar, que estamos viviendo en este momento, amado hermano y hermana. Yo no sé qué le falta a este mundo para que aparezca el anticristo y todo esto se acabe. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1:32, y es muy serio. Dios dice, ya lo había dicho. Y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, dice Pablo, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. El problema es que tras que lo toleramos y no lo denunciamos, nos congraciamos con aquellos que lo hacen. Y por eso es que el testimonio de la iglesia anda por el suelo. Por eso es que terminamos siendo boca de todo el mundo. Por eso es que la gente allá afuera se burla del cristianismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando la gente blasfema contra el nombre del Señor por su culpa o por mi culpa, tarde o temprano, el Señor lo va a terminar demandando. Cuando un hombre se engaña a sí mismo, creyendo que hacer buenas obras lo convierte en una buena persona, que no tiene necesidad de ser salvo por sus pecados a través de la gracia de Dios en Cristo y que se recibe por fe. Cuando yo creo que por ser buen vecino, buen padre, buen empleado de una empresa, yo voy a ir al cielo, hermano y hermana, ahí está el misterio de la iniquidad. Cuando yo predico que es por buenas obras, cuando yo predico que es a los que más diezman, los que van a ir al cielo, amado hermano y hermana, ahí está el misterio de la iniquidad. Cuando yo veo a líderes dentro de la misma iglesia levantándose, predicando iniquidad y llevando a gente lejos de Cristo, ahí hay iniquidad. Y el mismo Jesús lo decía en Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesús decía, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán y tampoco dejan que los demás entren. Por eso el que tiene oídos para oír en esta noche, oiga bastante bien. Y el que tiene los ojitos bien puestos a través de nuestra plataforma audiovisual, ábralos bien. Porque el ministerio de la iniquidad está en este momento en boga. Y cada día que pasa se intensifica. Y si usted quiere que le demuestre con otros ejemplos cómo podemos demostrar que efectivamente el misterio de la iniquidad está en desarrollo, cuando al pecado le cambiamos de nombre y lo llamamos enfermedad, entonces ahora decimos que el alcoholismo y que la drogadicción y hasta la misma glotonería, vean qué increíble, ahora le llamamos enfermedad. Ahora a la glotonería le llamamos síndrome de trastorno alimenticio. Ahora al que es alcohólico le llamamos enfermo. Le estamos cambiando el nombre a las cosas utilizando precisamente criterio de prejuicio humano que no viene de otro lado sino de las tinieblas. Le estamos cambiando nosotros el nombre a las cosas. A las cosas hay que llamarlas como son. Cuando las leyes de nuestros países intervienen hasta en la forma en que tenemos que corregir a nuestros hijos, la Biblia dice, castiga con vara a tu hijo. La vara no lo va a matar. Pero ahora nuestras leyes en pro del cuidado de la niñez, porque pobrecito, les podemos hacer un daño psicológico, podemos entonces crearles un trastorno mental o emocional que hasta lo lleva al suicidio. ¿Y cuántos de nosotros, los más viejos, llegamos a recibir palo y buen palo? ¿Y cuántos de nosotros en ese momento le damos gracias a nuestros progenitores y a Dios mismo de que un fajazo bien pegado en algún momento evitó que tal vez yo en ese momento estuviese en otra condición? Precisamente eso es el desarrollo del misterio de la iniquidad. Por eso, hermano y hermana, y en eso yo quiero ser muy abierto, y por eso es que en Ministros de la Palabra predicamos las cosas como son. Aquí no es un tema de si nos siguen 10,000, 20,000, 30,000 o 40,000 personas. Eso para mí es percata minuta y eso a mí no me desvela. Nosotros estamos totalmente empecinados en esos foros de Ministros de la Palabra, predicar la verdad de la Biblia tal y como es, porque en base a eso nosotros seremos juzgados en el momento en que se nos demande qué hicimos con el propósito para el cual fuimos llamados. Si usted se encuentra en un ministerio o se encuentra en una iglesia que precisamente está dentro de estas tolerancias, dentro de estas aberraciones que se están dando y que pululan en N cantidad de iglesias y ministerios hoy en día, yo le invito para que se vaya de ahí. Usted no está haciendo nada en este tipo de iglesias
que definitivamente lo que están haciendo es como los fariseos, no van a entrar al cielo, ni van a permitir que ninguno de sus feligreses entren al cielo. Y Jesús decía en Mateo capítulo 11, versículo 24, que el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerante que para esos grupos. Así es que nada más imagínese, usted que conoce la historia de los sodomitas y de los de Gomorra, lo que sucedió con ellos será una caricatura con lo que Dios haga precisamente con los que en ese momento están siendo copartícipes de precisamente de ese misterio de la iniquidad. Hoy en día, ese misterio, y el apóstol Pablo no se equivoca, está trabajando activamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso. ¿Qué está haciendo Satanás en este momento? Dándole los toques finales a ese plan para que el anticristo escatológico haga su aparición. Y eso puede suceder en cualquier momento. Pero, antagónicamente al misterio de la iniquidad, hay algo muy hermoso que también yo quiero comentar con usted en esta tarde-noche. Y es lo que también el apóstol Pablo revela hasta ese entonces, pero se lo revela a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16. Y es totalmente lo opuesto al misterio de la iniquidad, y es el misterio de la piedad. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No hay duda, dice Pablo, de que es muy profunda la verdad que Dios ha revelado acerca de nuestra fe. O sea, está hablando de lo que se conoce como el misterio de la piedad. Vean lo que dice Pablo. Cristo vino al mundo como ser humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu, y los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones. Gente de todo el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Si usted quiere resumir los fundamentos sobre los que se basa nuestra fe, hermano y hermana, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Punto. Esto es lo que nosotros defendemos a capa y espada. Esto es lo que nosotros creemos. Y bendito Dios, que antagónicamente, diametralmente, hermano y hermana, el misterio de la piedad es totalmente antagónico al misterio de la iniquidad. Porque el misterio de la piedad es precisamente la manifestación y la consumación de ese gran plan de redención que Dios idea precisamente mediante la gente que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el misterio de la piedad? Es Dios con nosotros, la revelación del amor de Dios y cómo elabora ese plan para sacarlo a usted y a mí de la condenación y volver a tener una relación con Él a través del sacrificio de Cristo, quien después de haber hecho la obra que hizo, está en este momento sentado a la diestra de Dios Padre. Es precisamente cómo Dios incursiona lo divino en lo humano, lo celestial en lo terrenal, lo inmortal en lo mortal, lo eterno en lo transitorio, lo sobrenatural en lo natural. Ese es el misterio de la piedad. Totalmente otra cosa al misterio de la iniquidad. Ahora, sigamos hablando acerca del misterio de la iniquidad, porque le vuelvo a reiterar, está muy relacionado y muy de la mano con la 10ª señal de Mateo capítulo 24 en cuanto al anticristo, la abominación desoladora y la gran tribulación. En el tema del misterio de la iniquidad con el anticristo, resumimos que entonces es el plan diabólico de Satanás, es el último cartucho que Satanás se va a jugar con la trilogía satánica, a la cual incluimos, aparte del dragón, la bestia que sube del mar, que es el anticristo, la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta. ¿Cuál es la intención del misterio de la iniquidad? Es el plan maquiavélico estrella de Satanás, con el fin de intentar por última vez sustituir a Cristo. Y vean qué interesante. Siempre Satanás lo que pretendió desde el momento en que se revela contra Dios era quitar a Dios del trono y sentarse él. El anhelo de Satanás siempre ha sido sustituir a Dios. Sin embargo, como Satanás no puede encarnarse en un ser humano, necesita al anticristo, que es un ser humano que precisamente haga las veces que él no puede hacer
pero que el accionar del anticristo es guiado por Satanás y lo que reciba el anticristo lo va a recibir Satanás. Y es aquí muy importante que hagamos algunas comparaciones. Estamos totalmente de acuerdo que jamás deberíamos comparar a Dios o a Cristo con absolutamente nada, pero hay unas similitudes muy interesantes que demuestran el interés de Satanás en sustituir a Cristo en todo. En primer lugar, Cristo, ustedes y yo sabemos, lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, Cristo desciende del cielo, pero el anticristo, dice Apocalipsis capítulo 11, sube del abismo. Vea lo antagónico entre una y otra. Cristo viene en el nombre del Padre, y él lo decía en Juan capítulo 5, pero el anticristo, también decía el mismo Jesús, viene en su propio nombre. Cristo viene haciendo la voluntad del Padre. El anticristo hará su propia voluntad, como lo dice Daniel. Cristo vino a salvar, dice Lucas. Daniel dice que el anticristo vino a destruir. Cristo se humilla a sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses. El anticristo, ¿qué es lo que hace? Según la segunda carta a los tesalonicenses, exaltarse a sí mismo. Cristo es el buen pastor de Juan capítulo 10. Pero cuando analizamos el pastorado de Satanás, es un pastorado vil. Y usted lo encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo 11. Cuando hablamos de Cristo como la vid verdadera en Juan capítulo 15, encontramos esa antagonía, precisamente como el anticristo es el que arranca y destruye los pámpanos. Y también lo encontramos en Juan capítulo 10. Cuando analizamos que Cristo es la verdad, según Juan capítulo 14, encontramos que el anticristo en esta carta del apóstol Pablo precisamente es la mentira. Cristo es desechado por el mundo, lo leemos en Isaías y lo leemos en Lucas. El anticristo increíblemente será admirado por el mundo perdido. Cristo es el varón de dolores. Isaías 53, el anticristo claramente es denominado como el hombre de pecado. Cristo es santo. Marcos capítulo 1 versículo 24, no se lo olvide. El anticristo, el apóstol Pablo lo llama como un inicuo y lo vamos a ver más adelante en el versículo 8 del capítulo que estamos analizando. Cristo es el Hijo de Dios, el anticristo es el hijo de perdición. Cristo es exaltado hasta lo sumo. El anticristo, ¿en qué va a terminar? Lanzado en el lago de fuego. Cristo es el misterio de la piedad. El anticristo, el misterio de la iniquidad. Por eso las comparaciones definitivamente se caen solas. Y pretender sustituir a Cristo, porque eso es lo que hace el anticristo, hermano y hermana, yo no sé qué tiene Satanás en la cabeza, pero en fin, tal vez está loco, tal vez todavía cree que tiene alguna posibilidad. Satanás no se va a rendir y por eso es que va a echar todo lo que sea posible, va a tirar toda la carne al asador, va a invocar a todas sus fuerzas en un solo común denominador. Y todo eso va a suceder precisamente cuando sea develado ese misterio de la iniquidad. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, algo muy interesante. Y dice el apóstol Pablo que eso que se está desarrollando, ese plan maquiavélico, malévolo, como usted quiera llamarlo, va a salir a flote, saldrá a la luz pública, será notorio, será el tema de conversación del momento. Cuando lo que lo detiene, dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 7, a la iglesia tesalónica, cuando lo que lo detiene sea quitado de en medio. O sea, Satanás en ese momento, según logro interpretarle al apóstol Pablo, Satanás ha venido desarrollando ese plan o el último cartucho que tiene para jugarse y que lo va a develar y lo accionará en la gran tribulación. Eso es clarísimo, como el café o el mate que nos tomamos en la mañana. Ahora, el tema es que pareciera ser que todo está listo, todo está planificado, todo está totalmente claro quién va a hacer qué, cómo se van a organizar. Es muy interesante porque
los viernes en Conociendo al Enemigo, vamos a analizar en las próximas sesiones la estructura que tiene Satanás en cuanto a todos sus demonios. Satanás está muy bien estructurado y precisamente tiene a cada uno haciendo algo, y hermano y hermana son expertos en lo que hacen, y si le damos el beneficio a cada uno, son muy buenos en lo que hacen. Y precisamente en ese plan malévolo del misterio de la iniquidad, hermano y hermana, según nos dice el apóstol Pablo, todo está listo para que salga a la luz. Todo está listo. Satanás sabe que hay algo que lo tiene totalmente cerrado. Hay una puerta que Satanás no puede atravesar. Hasta el día de hoy no la ha atravesado. No sé si dentro de 15 minutos. No sé si mañana en la mañana. No sé si será este año que viene. Pero en el momento en que a Satanás se le abra la puerta, como cuando usted está en un redondel de toros y usted abre la puerta y sale ese toro totalmente enfurecido a levantar a todo el que se encuentre en el redondel, así precisamente está Satanás. Tiene a toda su gente lista, esperando nada más que lo detiene sea quitado para poder entonces desarrollar ese plan. Ahora, contrario al misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad, hermano y hermana, estamos totalmente claros que el misterio de la iniquidad precisamente es la manifestación, la plenitud, y también nos habla de la destrucción del hombre de pecado. Todo eso está armado dentro de ese plan. Eso está en ese momento detenido por algo. Algo. El apóstol Pablo dice lo que lo detiene. Y es interesante porque aunque usted y yo digamos que eso va a suceder en un futuro inminente, usted y yo sabemos cómo en ese momento la maldad está resonando como nunca antes. En ese momento cómo estamos viendo violencia, cómo estamos viendo inmoralidad, cómo estamos viendo aberraciones, idolatría, cual nunca antes en la historia las hemos visto. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Cuidado si no llegásemos a ser, usted y yo, la última generación de creyentes antes de que venga la gran tribulación. Están sucediendo cosas que, hermano y hermana, son hasta impronunciables. Cosas que definitivamente hace muchos años nosotros no la veíamos. Y por eso es que usted y yo tenemos una lucha, y le estoy hablando a los creyentes, usted y yo tenemos una lucha diaria contra la iniquidad, porque ella ya está operando, ella ya está sigilosamente adentrándose. La iniquidad se está metiendo en las familias, se está metiendo en las iglesias, está de cabeza en los gobiernos, sus tentáculos están tras las sombras. Tal vez en ese momento hay un barniz de decencia con las leyes que tenemos en nuestros gobiernos y que todavía en apariencia externa están regulando ciertas conductas impropias del hombre. Sin embargo, hermano y hermana, Satanás ya está sembrando esas semillas de iniquidad, semillas de corrupción, semillas de desobediencia, y lo vemos todos los días en cualquier país en el que usted y yo estemos. Pero en un futuro inminente, y eso sí es claro, se dará a conocer el hombre de pecado. Y no es que va a traer una nueva maldad. El anticristo no va a traer nada nuevo. Satanás nunca trae nada nuevo. Pero lo que sí va a suceder es que lo que existe, eso será intensificado. Si en este momento estamos viendo asesinatos, veremos en la gran tribulación asesinatos y un engendro de violencia cual nunca antes en la historia nosotros lo hayamos visto. La maldad que usted está viendo hoy, si a usted en ese momento le está asustando algo que está visualizando en cuanto a maldad, eso será una caricatura cuando realmente veamos lo que Satanás tiene planeado desde hace siglos para tirarlo precisamente hacia esa humanidad que se va a desgarrar en ese tiempo de angustia cual nunca antes. ¿Qué está deteniendo en este momento al misterio de la iniquidad?
¿Qué es lo que está obstruyendo, obstaculizando que el misterio de la iniquidad no aparezca? Y ahora sí, quítense que hoy, dice Satanás, porque aquí es jugándome el todo por el todo. ¿Qué es lo que detiene a Satanás, a sus secuaces, a esa trilogía satánica? ¿Qué es lo que todavía no le permite actuar como va a llegar a actuar? De eso quiero que hablemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, en estas sesiones de escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha corrido. Hemos hablado tu palabra. Líbranos, Señor, de decir algo que no esté conforme a lo que dice las Escrituras. Con todo temor y temblor, Señor, hemos predicado tu palabra. Gracias, porque tu palabra es verdad. Lo que yo necesito lo encuentro en la Biblia. Necesito darle más tiempo a la palabra. Necesito ser más disciplinado. Necesito liderar. Necesito aconsejar más con Biblia. Menos con prejuicios. Menos con criterios humanos. Menos con libros de invención terrenal. Necesitamos, Señor, más consejo de la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, próximo jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, seguimos desarrollando ese misterio de la iniquidad. ¿Qué lo detiene? ¿Por qué Satanás no sale todavía a la luz con el plan estrella que ha ideado desde hace más de 20 siglos? De eso hablaremos entonces el próximo jueves. Amado hermano y hermana, les recuerdo, si Dios lo permite, que dentro de 1 hora y 8 minutos, los pastores Enríquez del ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, estarán con su acostumbrado programa radiofónico de fe en fe y de gloria en gloria. Es un programa muy ameno, un programa que tiene música, tiene saludos, tiene oración, tiene palabra, y vamos a estarlos acompañando, si Dios lo permite, a partir de las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Usted puede sintonizarlo en nuestra emisora online de MP Radio. ¿Dónde lo encuentra? Entre a cualquier buscador del internet, digite ministrodelapalabra.org. Usted tiene el nombre ahí en pantalla, es muy simple de digitar, y usted ya ingresa inmediatamente a nuestra página web y podrá estar escuchando a los pastores Enríquez en vivo y a todo color. Así es que están cordialmente invitados para que reciban en esta tarde-noche más palabra, más amor, reciban oración. Si tiene una petición, usted puede escribirle directamente a los pastores, traiga sus peticiones de oración, ellos estarán orando por cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, en cuanto a escatología, el jueves tenemos todavía mucho de qué hablar acerca del misterio de la iniquidad, de la señal número 10 de Mateo capítulo 24, en paralelo con la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2. Vamos entonces a determinar qué detiene a Satanás para que haga lo que le dé la gana. Por mi parte, lo bendigo con toda bendición de lo alto, y si el Señor lo permite, nos reencontraremos el próximo jueves. Que Dios les bendiga.